Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones, bienvenidos a un nuevo video más de Leyendo con el Dr. Luis. Yo soy el Dr. Luis Polanco, médico general desde Managua, Nicaragua. Ya salió la convocatoria para el examen nacional de residencia médica. Es el 19 de febrero. Las prematrículas son en las 2 primeras semanas de febrero. Así que ya tenemos todo, pues ya estamos listos. Este es un video de super repaso de medicina interna. Así que vamos a repasar. Aquí les traigo unas preguntas súper interesantes del examen del 2020 para aplicar 2021, ¿verdad? Del año pasado, pues. Unas preguntitas de la parte de medicina interna del año pasado para ver cómo estamos, ¿verdad? Para ver cómo estamos preparados para ese 19 de febrero. Así que empezamos, pues. Eh, Primera pregunta. Sobre crisis hipertensiva, señalar la verdadera, ¿verdad? Primera opción, nitroglicerina se usa en edema agudo de pulmón, nitroprusiato en encefalopatía, nitroglicerina en isquemia miocárdica y la betalol en feocromocitoma. Todas son verdaderas. Tenemos 5 segundos. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Respuesta correcta es todas son verdaderas. Ok, vámonos a la referencia de la guía de práctica clínica. En la guía de práctica clínica nos sale este cuadrito, acá pueden ver la página 23, normativa 051. Acá nos lo dice, que en encefalopatía vamos a utilizar nitroprusiato, ¿verdad? Para edema agudo de pulmón, nitroglicerina, primera opción. Les podemos utilizar nitroprusiato de segunda opción. Y a cualquiera de los dos le vamos a agregar un mórfico, ¿verdad? Para isquemia miocárdica, nitroglicerina. Para feocromocitoma y aneurisma aórtico, la betalol. Perfecto. Siguiente pregunta. Sobre enfermedad cerebrovascular, señalar lo falso, señalar verdadero o falso. Una pregunta de verdadero o falso. ¿Ah? El hemorrágico se asocia a signos de hipertensión endocraniana más tempranamente. ¿Verdadero o falso? Tic-toc, 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 tic-toc. Y tenemos que es verdadera. El accidente cerebrovascular hemorrágico lo vamos a asociar más tempranamente a signos de hipertensión, porque obviamente va a haber líquido en la bóveda craneana, ¿verdad? ¿En qué parte del protocolo lo encontramos? Página 20, normativa 051, aquí nos lo dice, ¿verdad? Un párrafo común y cualquiera de la normativa, y nos lo dice que acá. Las características clínicas del infarto, isquemia, pueden ser idénticas a las del hemorrágico. Sin embargo, esta última puede asociarse más tempranamente a signos de hipertensión endocraniana, ¿verdad? Y generalmente en el infarto puede identificarse clínicamente un síndrome correspondiente a un territorio vascular específico, ¿verdad? Esto es en el infarto, esto es en hipertensión endocraniana. Esto lo preguntaron el año pasado. Recuerden que las preguntas van cambiando. Puede ser que este año pregunte sobre irritación meningia, ¿verdad? Que la hemorragia subaracnoidea se asocia frecuentemente no solo a hipertensión endocraniana, sino también a signos de irritación meningia, ¿verdad? Bueno, siguiente pregunta. Sobre el sangrado en hemorragia digestiva alta, nos dan un valor de 1000 a 1750. Primera opción, es hemorragia grave. Segunda opción, es una hemorragia leve. Es una hemorragia masiva. Es una hemorragia moderada. 5 segundos. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Bueno, respuesta correcta es una hemorragia grave. Hay una clasificación aquí en la norma que nos dice que leve es menor de 500, ¿verdad? Moderada de 500 a 1000. Grave es de 1000 a 1750 y masiva mayor de 1750. ¿Dónde la tenemos esa clasificación? Acá está. Igual en la normativa 051 van a encontrar este cuadrito y acá nos lo dice, leve, moderada, grave, masiva, y acá está por ml, cómo va a estar su presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y la clínica del paciente. Bueno, siguiente pregunta. Este es un caso clínico que salió en el examen del año pasado, ¿verdad? Una mujer de 50 kilos, oiga cómo empieza el caso. Una mujer de 50 kilos con fiebre, dolor retroocular, mialgia, artralgia, hipotensa. Primera pregunta, diagnóstico probable. Nos está dando la clínica, ¿verdad? La paciente nos está diciendo aguacate es aguacate. Diagnóstico probable es dengue, ¿verdad? Muy probablemente, ¿verdad? No sabemos, vamos a ver la respuesta. ¿Cuál es el plan médico? Bueno, 5 segundos para que la piensen. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ah,
adelanté 2 veces acá. Pero, efectivamente, es dengue. ¿Cuál es el plan médico? Vamos a canalizar, tomar exámenes y pasar 1000 de Harman. ¿Por qué nosotros vamos a canalizar y de un solo le vamos a pasar Harman? Porque nos está diciendo algo muy importante la pregunta. Viene hipotensa. Viene hipotensa. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? No lo podemos clasificar ni en A ni B. Vamos de un solo a la C porque la hipotensión nos está diciendo que la mujer va a entrar en shock, ¿verdad? Sigue el caso y dice, con respecto a los signos de alarma del dengue, identifique los cuales son los signos de alarma. Acá yo le pongo unos cuantos, que son dolor abdominal, hipotimia, para ello les traigo una mnemotecnia que ya se las enseña. Y la siguiente pregunta dice, clasificar la fase donde se produce dolor abdominal intenso. Si ustedes se acuerdan, hay 3 fases, ¿verdad? Está la fase febril, está la fase crítica y está la de recuperación o la de reabsorción de líquido, ¿verdad? La fase febril, su nombre lo dice, fiebre. La fase crítica, su nombre lo dice, la persona comienza a estar en un estado crítico, ahí es donde aparecen los signos de alarma, el dolor abdominal, se aumenta el hematocrito, ¿verdad? Y la fase de recuperación o de reabsorción de líquido, su nombre lo dice, todo el líquido que estaba en tercer espacio se comienza a absorber y hay una hipervolemia. Bueno, vámonos a lo que dice la norma. Bueno, vamos a terminar entonces el caso. Entonces, diagnóstico probable es dengue. ¿Cuál es el plan médico? Como viene hipotensa, si ustedes, bueno, vamos a ir a revisar eso, pero en la hipotensión vamos a pasar líquidos de 15 a 20 mililitros por kilo. Y recuerden que nos está dando un dato. Trae de 50 kilos la paciente. Solo sacamos una tabla multiplicar, ¿verdad? 50. Y 50 por 20 nos va a dar inmediatamente a 1000. Esa es la respuesta. Bueno, ahí tenemos. Respecto a los signos de alarma como salen en el protocolo, ¿verdad? Y la fase crítica, que es donde aparecen los signos de alarma. Veamos lo que dicen las normas. Ah, bueno, esta es una mnemotecnia que les traigo. Entonces, véanse, vamos a enfocarnos ahorita en la imagen. Este es el hombre dengoso de los signos de alarma. Se le vamos a llamar. Este es el hombre dengoso de los signos de alarma. Este hombre dengoso de los signos de alarma apareció en una de esas madrugadas donde tenía insomnio y no tenía nada que hacer. Entonces, él apareció y me dijo hola. En este hombre dengoso es una mnemotecnia para nosotros aprendernos los signos de alarma al tubo. Y él se está agarrando el abdomen porque tiene dolor abdominal, ¿verdad? Si ustedes lo ven, en sus ojitos, su ojo es una L de lipotimia y hematocrito alto, ¿verdad? Si ustedes ven, está sangrando por las mucosas, por la boca y por el ano, porque en el dengue con signos de alarma va a haber sangrado de mucosa, ¿verdad? Si ustedes ven, está vomitando este hombre dengoso, porque puede tener vómito único o ya sea persistente, ¿verdad? Este hombre dengoso tiene líquido en su abdomen. Si ustedes ven, tiene líquido en su abdomen porque puede tener acumulación de líquido. Y aquí se le forma un corazoncito, ¿verdad? Porque el líquido se le va a ir al corazón y tiene un hígado grande. Porque va a haber aumento del hígado más de 2 centímetros debajo del borde costal. Si ustedes ven también, su vesícula forma un 4.2 porque la vesícula se va a aumentar mayor de 4.2 por ultrasonido. Esto es por ultrasonido. Entonces aquí esa es una mnemotecnia más o menos, a mí me sirvió, ¿verdad? Yo no sé, ahí se las dejo para que ustedes la vean, de los datos de signo de alarma de dengue. Ahora vamos a ver lo que dice la guía. Bueno, acá es lo que les decía anteriormente, ¿verdad? La paciente llegó hipotensa. Inmediatamente nosotros la clasificamos como en el grupo C. ¿Verdad? Acá más adelante ustedes van a ver, acá están los de... Si nosotros vamos a clasificar como grupo A, como grupo B, como grupo C. Esta paciente vamos a regresar a la anterior. La paciente venía hipotensa. Inmediatamente nosotros la clasificamos como grupo C. Y nos dice que para el grupo C nosotros vamos a pasar líquido. Primer paso, ¿verdad? De 15 a 20 ml kilo hora. Por eso es que nosotros le calculamos de 20 por 50, la calculamos a 1000 de Harman, ¿verdad? Siguiente pregunta. Acá nosotros en este cuadrito tenemos la clasificación
del dengue, ya sea para A, B o C. Y acá vamos a tener el grupo B es un dengue con signos de alarma. Si ustedes se acuerdan del hombre dengoso, era dolor abdominal, ¿verdad? Referido a dolor a la palpación del abdomen, vómito único o persistente, acuérdense del hombre dengoso, ¿verdad? Acumulación clínica de líquido, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, engrosamiento de la pared de la vesícula mayor de 4.2, sangrado activo de mucosas, lipotimia, hepatomegalia mayor de 2 centímetros y aumento progresivo del hematocrito. Si ustedes se van al hombre dengoso, el hombre dengoso, aquí está, dolor abdominal, lipotimia, aumento del hematocrito, sangrado de mucosa, vómito único persistente, aumento del hígado mayor de 2 centímetros debajo del borde costal, vesícula por ultrasonido mayor de 4.2, y pues todo el líquido que se va a acumular que puede estar pleural, pericárdico, ¿verdad? Bueno. Ya preguntaron el año pasado sobre los signos de alarma, ¿verdad? Pueden preguntar sin signos de alarma o pueden preguntar dengue grave, hay que aprenderse ambos, ¿verdad? Y se acuerdan de lo de la fase. Este cuadrito es muy importante porque aquí nos va a decir lo de la fase. Ya sea en la fase febril, ¿verdad? Su nombre lo dice, fase febril, hay aumento térmico, la persona se comienza a deshidratar porque ahí el líquido se comienza a pasar a tercer espacio, el hematocrito comienza a aumentar, las plaquetas comienzan a disminuir, hay viremia en la fase crítica, por todo el líquido comienzan a haber daño a órganos, ¿verdad? Ya es donde nosotros vamos a observar, como decía la pregunta, vamos a comenzar a observar los signos de alarma, ¿verdad? Y la fase de reabsorción, que su dato es hiperbolémico. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, este cuadro lo puse porque en este cuadro ustedes van a identificar que el dengue grado C se va a dividir en dos. Dengue con shock inicial o dengue ya hipotenso. En el shock inicial la persona está clara y lúcida, pero cuando la persona ya está entrando en un shock hipotensivo, va a haber cambios en el estado mental, ¿verdad? Algo muy importante, en el shock inicial la presión arterial sistólica está normal, la presión arterial diastólica puede estar aumentada. Sin embargo, en el shock hipotensivo, hay hipotensión y la presión arterial no es detectable. Por lo tanto, si nos vamos a la presión de pulso, en el choque inicial está entre 20 y 30, pero en el choque hipotensivo la presión de pulso está menor de 20, ¿verdad? Bueno, siguiente pregunta, para que no nos detengamos mucho por acá. Siguiente pregunta sobre el asma casi fatal, responda verdadero o falso. Ojo, la hipercamia es mayor de 50 y el pH menor de 7.3. ¿Eso es verdadero o falso? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Y esto es verdadero. Esta es una pregunta que salió el año pasado y realmente estaba en una parte del protocolo pues que ni siquiera estaba marcado ni nada. Y así nos dice, pues, que el asma casi fatal, hay un hipercambio mayor de 50 y el pH está menor de 7.3. Veamos la parte del protocolo donde sale eso. Esta es la página 78 de la normativa 051. Asma casi fatal, acá nos lo dice. La hipercamia es superior a 50 y hay una acidemia con pH inferior a 7.3. ¿Verdad? Entonces, la pregunta era, efectivamente, era verdadera. Bueno, siguiente pregunta. Acá les traigo al ratón del Epoch, vamos a llamarle al ratón del Epoch. Este ratón del Epoch apareció un día donde estaba en el comedor y pues ya había terminado de comer y apareció ahí y me saludó el ratón del Epoch. Sobre el Epoch, responde a verdadero o falso, ¿verdad? Los broncodilatadores de acción prolongada tienen un mejor efecto que los de corta. Vamos a ver, esto vamos a responder verdadero o falso. ¿Es verdadera la pregunta? Los broncodilatadores de acción prolongada tienen mejor efecto que los de acción corta. 5 segundos, tic-toc, tic-tac, 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 y es verdadero, ¿verdad? Esta pregunta pues la vamos a encontrar, acá la voy a poner la guía de práctica clínica, en la página 10 de la normativa 043. Acá nos lo dice, los broncodilatadores de acción prolongada han demostrado lograr un mejor control del paciente con EPOC en relación a los de acción corta, ¿verdad? Y el ratón es estos cuadros que están acá.
estos cuadros. Y ustedes ven que la clasificación de EPOC la vamos a clasificar en leve, moderada, grave y muy grave, utilizando el FEP1 post broncodilatadores. Ay, perdón, un reflujito. Entonces, la leve es cuando la FEP es mayor de 80. Moderada es cuando la FEP está mayor de 50 pero menor de 80. La grave es cuando la FEP o broncodilatador está mayor de 30 pero menor de 50. Y la muy grave cuando la FEP está 30% o menor de 50% con insuficiencia respiratoria crónica. Y el tratamiento que vamos a utilizar en la leve, salbutamol o bromuro de ipatropio. En la leve. En la moderada, salbutamol o bromuro de ipatropio, pero de forma regular. En la grave, salbutamol y bromuro de ipatropio, más un corticoide inhalado. En EPOC muy grave es salbutamol y bromuro de ipatropio, más un corticoide inhalado, pero vamos a considerar el uso de teofilina. Si nos regresamos acá, al ratón del EPOC, es ese cuadro. Acá el ratón del EPOC nos está resumiendo el cuadro completo. Si ustedes ven, esto es leve, ¿verdad? Leve, moderado, grave y muy grave. La oreja forma una L, la sonrisa la M, la otro lado de la sonrisa la G y la otra oreja la muy grave. Entonces, si aquí nos lo dice, leve es cuando la FEP está mayor de 80, de moderado, de leve a moderado es cuando la FEP está entre 80 y 50, ¿verdad? Está la M de moderado, entre 80 y 50. La grave es cuando la FEP está entre 50 y 30, ¿verdad? Y la muy grave es cuando es menor de 30, ¿verdad? Vamos a dividir al ratoncito en dos mitades. Y si ustedes ven la leve y la moderada, vamos a utilizar salbutamol o, ese es el punto, o bromuro de ipatropio. Y en la grave y la muy grave vamos a utilizar salbutamol y bromuro de ipatropio, más corticoide. Pero en la muy grave vamos a agregar teofilina, ¿verdad? Se puede considerar el uso de teofilina. Bien. Siguiente pregunta, pues. Siguiente pregunta. Sobre neumonía, responde a verdadero o falso. En adultos mayores puede comportarse como confusión o desorientación. 5 segundos. ¿Verdadero o falso? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y es verdadero. Creo que esta pregunta nosotros la venimos viendo desde los primeros años de medicina y es que efectivamente en los adultos mayores la neumonía se comporta totalmente atípica y acá nos lo puede decir la guía de práctica clínica en la página 72. De la 051 nos dice, en mayor de 65 años podemos encontrar manifestaciones clínicas atípicas y en ocasiones solo manifestarse como desorientación o alteración en el estado de conciencia. Por ello siempre debe investigarse esta enfermedad en este grupo. Siguiente pregunta. Sobre tuberculosis, ¿cuándo vamos a enviar el cultivo hidrogosensibilidad? ¿Verdad? Cuando el paciente esté con fracaso al tratamiento acortado con un VAR positivo. 2, si el examen se mantiene VAR positivo. Y cuando el VAR cuando dé VAR positivo al segundo mes de tratamiento. Respuesta correcta entonces es tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Respuesta correcta. ¿Todas son verdaderas? Tic, tac, tic, tac. ¿Solo hay B? No sabemos. Todas son verdaderas. Vamos a enviar cultivo, hidrogosensibilidad, ¿verdad? A los pacientes cuando realmente el VAR esté positivo. Si ustedes ven aquí donde dice VAR positivo, VAR positivo, VAR positivo. O sea, que fracasó el tratamiento y esté dando VAR positivo. Que el examen, le haga un examen de esputo que siga dando VAR positivo. Y que a los 2 meses continúe dando VAR positivo. O sea, VAR positivo nosotros vamos a andar cultivo, hidrogosensibilidad, obviamente porque nos está dando un fracaso al tratamiento acortado. Y acá nos lo dice la guía de práctica clínica, está en la normativa 054, la página 45. Si el examen se mantiene VAR positivo al segundo mes de tratamiento, se debe tomar muestra para cultivo y prueba de drogosensibilidad, además de continuarse el tratamiento de la fase intensiva. Bien. Si ustedes lo ven, la pregunta salió como que en un párrafo, sin nada que lo marque, para que ustedes vean que por dónde andan las preguntas. ¿Ah? Los datos básicos corresponden a toda la información. Esta es una pregunta de expediente clínico. Los datos básicos corresponden a toda la información recolectada mediante la anamnesis
o interrogatorio, examen físico, los exámenes complementarios y toda nueva información. Esto es verdadero o es falso. 5 segundos. Tic, toc, tic, tac, tic, tac. Es verdadero, ¿verdad? La información básica corresponde a toda la información que nosotros recolectamos. Y acá nos lo dice en la normativa 004, la página 41. Los datos básicos, los datos básicos son la información que se registra en relación con él o los problemas en un tiempo dado. Los datos básicos se obtienen a partir de anamnesis, interrogatorio, examen físico, exámenes complementarios y toda nueva información. Bueno, siguiente pregunta. En la siguiente pregunta tenemos una pregunta de intoxicaciones y nos dice, los superwarfarínicos se necesitan grandes ingestas, varias dosis y sus efectos anticoagulantes son muy cortos. Veamos si es cierto, verdadero o falso. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Ah? 5 segundos. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y esta es una pregunta falsa. Porque recuerde que en los superwarfarínicos, ¿verdad? Que tenemos difenacum y brodifacoum, es todo lo contrario, se necesitan pequeñas dosis, ¿verdad? Con una sola dosis nosotros podemos tener efectos muy prolongados. Y acá nos lo dice la guía de práctica clínica. Los superwarfarínicos que solo necesitan pequeña ingesta, una sola dosis, y sus efectos anticoagulantes son muy prolongados. También tenemos otra referencia en esta parte, donde nos dice que el brodifacoum, que es un superwarfarínico, sufre una metabolización muy lenta. La vida media en suero del producto es 156 horas, ¿verdad? El brodifacoum es excretado en la orina y la heces y la vida media de distribución es de 1 a 4 días, pero la de eliminación es hasta 8.7 días. Imagínense lo que hace ese fármaco si alguien se lo llega a beber. Tóxico, droga. Tenemos una pregunta de mordeduras sobre mordeduras de serpiente, ¿verdadero o falso? ¿La insuficiencia renal es una de las principales complicaciones? ¿Verdadero o falso? Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc. Y es verdadera. Esta pregunta efectivamente sale en las guías de intoxicación y mordedura de serpiente. Y acá tenemos la referencia. No lo dice, hay varias, ¿verdad? Hay varias de las principales, o sea, sale como, estas son las principales complicaciones de la mordedura de serpiente, salen varias. Entonces, en el de tercero, sale alteración de la función renal y en algunos casos insuficiencia renal aguda. Bien. Sí, y ahí salen otras, ¿verdad? Hemorragia en los órganos, puede haber convulsiones y trastornos de la conciencia y coma, el choque puede ser severo, poner en riesgo la vital al lesionado. Hay presencia de síndrome compartimental severo con disminución de los pulsos periféricos en el miembro afectado, ¿verdad? En este caso pusieron la lógica. Siguiente pregunta. Fármaco que reduce el remodelado en insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ARA2. Propanolol. Calcio antagonistas. 5 segundos para la respuesta. Tic, toc, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y es inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, efectivamente. ¿Verdad? Este es un fármaco que reduce el remodelado y la insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Bueno, acá nos lo dice la guía de práctica clínica, en la página 32, la normativa 051 nos lo dice, ¿verdad? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, estos fármacos ayudan a prevenir el remodelado del ventrículo izquierdo, anómalo, retrasan la progresión de la insuficiencia cardíaca, disminuyen la muerte súbita y el infarto agudo miocardio recurrente, particularmente si se inician tempranamente, dentro de las primeras 24 horas. Vía oral, suspender en pacientes sin disfunción del ventrículo izquierdo a las 4 a 6 semanas. Contraindicaciones de los YECA, está bueno leerlos, ¿verdad? Presión sistólica menor de 100, insuficiencia renal relevante, estenosis de la arteria renal, alergia a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bien. Siguiente pregunta. Dice, seleccionar la falsa sobre los criterios de prediabetes. Prediabetes todos los años, todos los años. Esta es una pregunta que nosotros la tenemos que poner, tenemos que sacar lo que vale. Criterios de prediabetes, opción A, de 100 a 125, de 5.7 a 6.4, mayor de 200,
de 140 a 199. Y la respuesta correcta, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, mayor de 200, ¿verdad? Obviamente 6.7 a 6.4 nos está hablando de la hemoglobina glucosilada. Y acá nos lo dice la guía de práctica clínica en la página 16, en la 081. Que acá nos lo dice, de 100 a 125, de 140 a 199 a las 2 horas, y obviamente la glucosilada de 5.7 a 6.4. Los valores de diabetes obviamente mayor de esos niveles, mayor de 200 a las 2 horas, y la hemoglobina glucosilada mayor de 6.25, ¿verdad? 126, obviamente nos va a dar diagnóstico allá. De la pancreatitis aguda, responda verdadero o falso. La pancreatitis edematosa corresponde al 20% de las pancreatitis, verdadero o falso. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Esta pregunta es falsa, porque ustedes saben que la pancreatitis edematosa es la principal, corresponde a más del 80%. Luego de ella tenemos la pancreatitis, vamos a verlo en la guía de práctica clínica, que nos lo dice en el primer párrafo. Se caracteriza la pancreatitis, ¿verdad?, por dolor abdominal y elevación de las enzimas pancreáticas en suero, que conlleva un proceso inflamatorio agudo con espectro clínico patológico, que va desde el edema, 85%, y necrosis pancreática, que es el 20%. Y abajo tenemos la etiología, que la litiasis biliar es la principal, luego la alcohólica, y le sigue la idiopática. ¡Ping! Hemos terminado el super repaso, donde les voy a traer preguntas un día de esto, de los siguientes temas. Aquí les dejo al Charlie, que es el gato que va a gobernar el mundo un día de esto. Todos los días lo planea, pero yo lo controlo, entonces. Pero un día de esto va a controlar el mundo el Charlie, así que bueno, fue un gusto haberles dejado este super repaso de medicina interna. Espero sigan estudiando. Ya saben, tenemos el 19 de febrero y las 2 primeras semanas para la prematrícula. Así que denle duro al coco. Saludos, bendiciones. Hasta